Para el desarrollo de la actividad de esta semana o de esta agenda semanal, la primera información que tienen en las fichas solamente leen y analizan y proponen lo que dice ahí. En relación al libro, donde dice analiza la información de las páginas 194 hasta la 201 del texto de matemáticas de primero BGU, y les pide resolver el ejercicio 4 de la página 202 y el 2 de la página 206. En este caso, entonces vamos a ver de qué se trata o qué tema tienen que conocer para el desarrollo de las actividades. Si revisamos el libro, lo que trata es de la derivada. Entonces, para ello vamos a ver el concepto de derivada. ¿Qué es una derivada de una función? Es el método de derivación algebraico utilizado para hallar la función derivada de una función dada. Es decir, puede ser una función de primero, segundo, tercer o grado n. El exponente puede ser cualquiera. Se usan dos formas de notación para las derivadas, y la notación que se usará depende de la notación de cada ejercicio o de cada pregunta. Entonces vemos ahí que la función en primer lugar está como y igual a por n a la x. Entonces esta es la función. ¿Cuál es la derivada? Entonces la notación para encontrar la derivada de la función y se lee derivada de y con respecto a la derivada de x. Entonces, ¿cómo derivamos? El exponente, es decir, este exponente pasa a multiplicar al inicio y al mismo siempre le restamos 1, es decir, al exponente le restamos 1. Cuando está en esta notación f de x, entonces lo que cambia es la notación, puede estar y igual o f de x igual, la función viene a ser la misma. Entonces, para indicar en este caso f de x que vamos a derivar, se pone f con un apóstrofe o una coma acá. Esta significa que es la derivada. Entonces, derivando la función, nos valemos de la misma definición, es decir, el exponente viene acá al inicio a multiplicar, entonces podemos vernos acá, n por a, y siempre al exponente de la letra le restamos siempre 1. Dice el proceso es válido para todos los valores de n, ya sea positivos o negativos. Es decir, cuando n puede ser positivo o negativo, siempre le debemos restar 1. Esto nunca va a cambiar. Siempre al exponente le restamos 1. Además, debemos tener en cuenta en la derivada de una función que la derivada de una constante siempre es 0, ¿no? Entonces, ojo con eso. La derivada de una constante siempre es 0. Entonces, como ejemplo, tenemos y igual a 7. Derivando nos queda 0. Entonces, ¿qué es la constante? Cuando en una función está solamente el número. Entonces, hemos visto que en una función, por decir, está, vamos a suponer, más 8 al último. Entonces, cuando está solo el número y la derivada de esta siempre nos va a dar 0 o siempre va a ser 0. Ejemplo, dado y igual 4x a la séptima, hallar la derivada de y con respecto a la derivada de x. Entonces ya está la función ahí, nos pide la derivada de y con respecto a la derivada de x. Entonces la fórmula, podríamos decir, viene el exponente a multiplicar y al exponente le restamos siempre 1. Entonces, ¿cómo nos queda el ejercicio? Entonces, la derivada de y igual 4x a la 7. Entonces, el exponente es 7. Entonces, este 7 viene a multiplicar acá. Entonces, nos queda 7 por 4. Y siempre al exponente le restamos 1. Es decir, nos queda 7 menos 1. Realizando las operaciones. Entonces, 7 por 4, 28. Y x a la 7 menos 1 nos queda x a la 6. Entonces, la derivada de la función y igual 4x a la séptima es igual a 28x a la sexta. Está derivada la función.
Miremos otro ejemplo. Dada la función f de x igual 3x a la quinta, hallar la derivada. Ojo, cuando veamos este símbolo encima de la letra significa derivada. Entonces, la fórmula ya sabemos. Entonces, el exponente viene 5 por 3. El 5 viene a multiplicar al 3 y al 5, que en este caso es el exponente, siempre le restamos 1. Entonces, realizando las operaciones nos queda 5 por 3, 15 y x a la 5 menos 1 nos queda x a la cuarta. Otra función, dada la función f de x igual a 3x menos 4x cuadrado más x cubo, hallar la derivada. Entonces vemos que acá tenemos tres términos, 3x menos 4x cuadrado y más x cubo. Son tres términos. Entonces vamos a derribar, ¿ya? Entonces la derivada indicamos con este símbolo que vamos a derivar la función. Entonces, ¿cómo nos queda la primera? Sabemos que x tiene exponente 1, por lo tanto el 1 viene a multiplicar al 3. Y como tiene igual 1, le restamos siempre 1. Ya está. Vamos al menos 4x cuadrado. Entonces el exponente es 2. Entonces viene 2 por 4 y al 2 le restamos 1. El siguiente sería de x cubo. Entonces el 3 viene a multiplicar al número 1. Sabemos que cuando no hay números se sobreentiende que aquí está el número 1. Entonces 3 por 1 y al 3 le restamos 1. Realizando las operaciones, entonces tenemos 1 por 3 nos queda 3. Y acá x a la menos 1, voy a explicar un poquito. Entonces x a la 1 menos 1, ¿cuánto nos queda? Nos queda x a la 0. Entonces siempre cuando una letra, un número tiene exponente 0, siempre va a ser o es siempre es igual a 1. Entonces no se olviden esta propiedad. Cualquier número o cualquier letra con exponente 0, siempre que el exponente sea 0, siempre va a dar a 1. Entonces por esta razón x acá nos da todo esto, nos da 0 y x a la 0 nos da 1 y 1 por 3 nos queda 3. Ahora el de acá, entonces ¿cómo nos queda? Entonces 2 por 4 nos queda 8 y x a la 2 menos 1 nos queda solamente 1. El 1 no se ubica, se sobreentiende, ¿no? Entonces yo en este caso le he puesto para que vean que se ha realizado la resta. El siguiente nos queda 3 por 1, 3. Y la potencia de x, 3 menos 1, 2, es decir, nos queda 3 al cuadrado. Por lo tanto, la derivada nos queda 3 menos 8x más 3x cuadrado. Otro ejemplo. ¿Ya? Vamos a otro ejemplo. F de x, 4x más 3x cuadrado menos 2, 5 más 8. Entonces igual aquí podemos hacer ya directo, teniendo clara la función, la derivada, el concepto. Entonces vamos a derivar. Entonces la derivada, ¿no? F, ponemos una comita, derivamos la función f de x. ¿Ya? Entonces vamos a derivar el primer término, término por término. Entonces, ¿qué exponente tiene? El 1. Entonces 1 por 4, 4. Como acá tiene 1, 1 menos 1 se hace 0. Entonces en este caso cuando x queda a la 0, ya sabemos que es 1, por lo tanto desaparece la letra x. Por lo tanto acá nos queda 4. Derivamos el siguiente, más 3x cuadrado. Entonces aplicando el concepto, 2 viene a multiplicar al 3, nos queda 6. Entonces 2 por 3, 6. Y x, 2 menos 1 nos queda 1. El 1 no le ubicamos. Siguiente, vamos a derivar menos 2x a la quinta. El signo se mantiene, en este caso negativo. Entonces el exponente 5. Multiplicamos por 2, nos queda 5 por 2, 10. Y x, le restamos siempre 1. 5 menos 1, 4. Nos queda 10 de x a la cuarta. La derivada de 8, ya dijimos que la derivada de una constante da 0, por lo tanto desaparece. ¿Sí? Entonces no se olviden, la derivada de una constante es 0, por lo tanto desaparece. Entonces, ¿cuánto nos queda la derivada? La derivada de esta función nos queda 4
más 6x menos 10x cuarta. Hemos derivado la función. Trabajar, a ver, acá, esta columna. Entonces ya tenemos esta, la primera era derivada esta y con la segunda derivada la de acá. Eso es todo la actividad que tienen de hacer para esta semana. Suerte chicos, y cualquier inquietud escriban nomás al grupo correspondiente.